Muy buenas, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, soy académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privados. Le doy la bienvenida a todos ustedes. En esta clase estamos llevando a cabo el curso de manejo y cuidados de especies exóticos y fauna silvestre. Quien nos acompaña con la ponencia es el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz. Antes de comenzar, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Cualquier consulta respectiva sobre el material, la clase grabada o el certificado, estaré dejando el contacto en ello. Muy buenas noches, ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva. Le doy el pase, puede presentar. Bien, muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingomaría, departamento de Huánuco, en Perú. Quiero agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda de poder compartir esta noche con ustedes un poco de conocimientos y experiencias sobre el tema que vamos a tratar, que es el manejo y cuidado de, de especies exóticas y fauna silvestre. Bien, muy bien, vamos a empezar, ¿no? Vamos a dar inicio a esta noche de capacitación. Primero tenemos que tener un poco el conocimiento de cuál es el motivo por el cual nosotros hacemos un tipo de manejo y cuidado de estas especies exóticas. Y cuando hablamos de manejo y hablamos de cuidado de especies exóticas y fauna silvestre, estamos refiriéndonos a que vamos a hacer algún tipo de manejo y cuidado en aquellas especies en las cuales se encuentren en semicautiverio o cautiverio. ¿A qué nos referimos con semicautiverio? Semicautiverio nos estamos refiriendo, en este caso, a que todavía se encuentran dentro de su ámbito natural, pero son monitoreados de manera frecuente. En algunos casos utilizan localizadores para tener una secuencia una secuencia de donde se puedan ubicar dentro de su hábitat natural, ¿no? Y la importancia que tiene el manejo y cuidado de estas especies es de conservar, en primer lugar, la biodiversidad, ¿no? Nosotros al tenerlos en constante monitoreo, ya en cautiverio, prácticamente bajo un manejo constante, lo que estamos haciendo es de que esa especie se mantenga, se preserve y que hagamos de que esta especie sea una especie que sea digna, que no entre en riesgo de perderse, ¿no? En riesgo de extinguirse. Entonces, esa es la finalidad. En zonas de ambientes naturales todavía buscamos con mayor énfasis esta conservación de esa biodiversidad, teniendo en cuenta de que cada una de las especies dentro de un ambiente, un espacio natural, cumple una función determinada. Y esa función determinada ayuda de que ese sistema sea sostenible en el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos también el tema de la protección del ecosistema. Lo que les decía, cuando conservamos la biodiversidad, cada una de las especies que se encuentran dentro de ese sistema, de ese ecosistema, lo que va a tener es una función específica y para proteger, para darle la seguridad necesaria, tiene que tener todos los componentes con los cuales viene viviendo de manera diaria, de manera con la cual ya están durante muchos años. Entonces, tenemos que ayudar en el proceso de protección y que ese proceso de convivencia siga estando tal cual, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros deseamos en todo momento para que de esta manera, para que de esta manera podamos hacer que ese medio ambiente sea agradable. Lo otro, cuando trabajamos a nivel de cautiverio, lo que buscamos es de que ese animalito, cuando esté en cautiverio, haga un proceso de reinserción a su ambiente natural de una manera más rápida, justamente para evitar que haya algún tipo de desequilibrio. Entonces,
es sumamente importante hacer el manejo y cuidado, tanto en especies que se encuentran en cautiverio como en aquellas que se encuentran en semi-cautiverio, ¿no? ¿Por qué semi? Porque simplemente lo que nosotros hacemos es monitorear, hacer un seguimiento, hacer que el animalito esté de manera frecuente, estemos nosotros visualizando de manera frecuente y podamos tener ya un manejo a nivel natural, ¿no? Y obviamente cumple un papel en el equilibrio ecológico, ¿no? Ya no hablamos de un sistema, sino hablamos ya de ecosistemas diversos que obviamente forman un componente complejo que viene a ser el componente ecológico. Entonces, ese componente ecológico, nosotros lo que buscamos es de que ese componente dentro de su comportamiento como tal tenga el equilibrio adecuado y de esta manera esa zona eh, de ambiente natural tenga las condiciones y pueda desarrollarse una vida silvestre, en primer lugar, ¿no? Porque cuando hablamos de exótico ya nos vamos a dar cuenta de a qué nos referimos, pero que dentro de un ambiente natural, dentro de un ambiente silvestre, dentro de un ambiente primitivo, los animales puedan tener lo necesario para poder vivir de una manera adecuada. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a hacer el trabajo de manejo y cuidado, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos en lo posible de que el animalito, si bien es cierto, nos vea a nosotros, pero en un momento determinado, con tanto manejo y tanto cuidado, lo que va a suceder es de que el animal se va a sentir o va a sentir que nosotros no somos un riesgo, sino que somos amigos. Ellos, al igual que nosotros, pueden identificar nuestros rostros, pueden identificar nuestras facciones y saber quiénes somos. Entonces, si nos ven de manera permanente, ellos van a saber de que ya no somos un riesgo, sino que somos un ente de apoyo y que nosotros lo podemos ayudar a canalizar ciertas acciones que les puede estar faltando en su proceso de sobrevivencia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Luego vamos a pasar a cuando nosotros queremos identificar, cuando nosotros ya queremos hacer un proceso eh, exhaustivo ya de todo lo que viene a ser la identificación y clasificación de las especies exóticas y silvestres, tenemos que tener ciertos conocimientos, ¿no? En primer lugar, tenemos que aprender a definir, en este caso, especies exóticas y especies silvestres, ¿no? ¿Por qué les decimos exótica? ¿Por qué silvestres? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Primero empecemos por ello. La definición como tal nos dice que la especie exótica es una especie que no es nativa, es decir, no es originaria de la zona, ¿no? O no es originaria de un determinado espacio de terreno, ¿ya? Pero que puede ser potencialmente invasora. ¿Qué sucede? En algunos momentos se trajo, por decir, serpientes del Asia, serpientes que servían para la conservación de ciertos aspectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no se tenía, digamos, que en un determinado área territorial de un ambiente natural no se tenía esta especie. Simplemente la introducimos, vimos cuál es su proceso de adaptación, si se adapta o no a ese ecosistema. Entonces, estamos utilizando una especie que no es originaria, que no es nativa, ¿no? Esa es la especie exótica. Por eso el nombre de exótica no es de acá, no es de acá, es de otro sitio. Muchas veces incluso lo consideramos exótica porque tiene colores llamativos, colores de que hacen ver que es una especie que llama fácilmente la atención. Está también relacionado a eso, pero el detalle es que la definición como tal es que no es oriundo, ¿no? Y lo otro, la especie silvestre, en este caso la especie silvestre, si es de su hábitat, está en su hábitat, que vive
y siempre ha vivido en ese espacio natural, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la diferencia. Silvestre porque está dentro de su espacio natural, siempre estuvo, nunca tuvo que ingresar. Una especie exótica, en cambio, sí tiene que venir de otros sitios o lo traemos de otros sitios con la finalidad de que nos ayude a controlar ciertos factores dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Luego tenemos que ver la taxonomía, la clasificación taxonómica, ¿no? ¿A qué reino? Sabemos que el reino animal, a qué filio, clase, orden, familia, género, especie, ¿no? Eso es un tipo de clasificación. ¿A nosotros en algún momento nos sirve esa información? Por supuesto que sí. ¿Para qué? Para que nosotros, en el caso de las especies exóticas, por ejemplo, hacer un proceso de identificación y determinar con qué especie de repente pueda tener familiaridad dentro de las especies silvestres en este caso, ¿no? De las especies oriundas, con qué pueda tener facilidad para ver si puede tener cierto proceso de adaptación a la zona y para el motivo para el cual lo estamos lo estamos haciendo de que haga un proceso de invasión de esa zona, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. Nos ayuda al momento de elegir y poder utilizarlo como, en este caso, ave invasor, ¿no? Entonces nos ayuda, nos permite. Por otro lado, también nos puede permitir o son de similares características, puede haber un proceso de dominancia, puede haber un proceso en las cuales en vez de yo mejorar o ayudar al ecosistema, voy a generar un conflicto en el mismo que puede terminar causándome pérdidas en cuanto a especies y de manera importante, ¿no? ¿Es importante la clasificación para el manejo y la conservación? Por supuesto que sí. Cada uno de las especies que nos sirven, de acuerdo a la clasificación, a la familia a la cual pertenece, a nosotros se nos permite reconocer y saber cuál es el trato, cuál es la forma en la cual voy a trabajar con esa especie y a partir de ahí, hacer la toma de decisiones y hacer los procesos de conservación, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener? ¿Qué métodos de identificación puedo conocer? Características físicas. Es fundamental la parte observacional, de observar qué color, qué tamaño, eh, qué patrones distintivos tiene y a partir de eso empezar a cotejar con la clasificación taxonómica y determinar si esa especie es la que nosotros estamos considerando que es, ¿no? Nosotros no lo vamos a saber toda la clasificación taxonómica de memoria. Nosotros tenemos, en este caso, guías referenciales en donde están las especies como tal y obviamente nos agenciamos de nuestra guía para determinar con exactitud si es que tuviésemos alguna duda de la especie que es, ¿no? Siempre es una de nuestras herramientas que tenemos que andar de manera permanente. No nos puede faltar cuando estemos en un ambiente natural, en un ecosistema, no nos puede faltar esto, porque definitivamente incluso nos puede hasta salvar la vida, así de simple. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a nivel de ecosistemas ecológicos, a nivel de bosque, hay una diversidad de animales. Entonces, la mente puede tener toda esa información, pero al momento de la información es tanto que nos podemos confundir en algunos aspectos y por eso es fundamental siempre llevar la guía para poder hacer el proceso de descripción eh, o caracterización de alguna especie en específico, ¿no? Uso de herramientas tecnológicos, ya podemos hacer en este caso
identificación con ayuda de aplicaciones que nos ayuden al proceso de identificación, generación de base de datos de las mismas. Entonces lo único que hago es tomar una foto, el aplicativo se va a encargar de hacer una búsqueda de las características que ya se insertó como generación de una base de datos y nos va a decir qué especie es sin temor a equivocarse, ¿no? Ya se hace uso de esto, pero independientemente, la observación siempre va a ser la base para la utilización de métodos de identificación, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de especies exóticas y silvestres, la pitón hibrano, la rana toro americana, en el caso de exóticas, y en el caso de silvestres, con este cóndor andino y io jaguar, ¿no? Ejemplos nada más, para tener en claro lo que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esta es una pitón. La pitón normalmente son oriundas de las zonas africanas, de las zonas desérticas, ¿no? Y originarias de, en este caso, de la zona africana, pues parte zona de la India, que también fue en su momento exótica a nivel de los Estados Unidos y posteriormente se hizo ya la distribución en algunos lugares con la finalidad de poder dar algún equilibrio al proceso de los ecosistemas, ¿no? El cóndor andino, en este caso, es un animal silvestre. Es un animal silvestre que es oriundo de las zonas andinas, de las zonas más recóndidas del país. Es un animal que tiene un tamaño sumamente predominante. Son animales grandes, parece ser aves, son animales de gran tamaño que tranquilamente puede llegar a tener la estatura de una persona, ¿no? Entonces, ese es el cóndor, es oriundo, es nuestro, tiene su zona, no se ha podido, de repente se ha intentado en algún momento hacer un proceso de migración, no se ha podido porque ya tiene su zona en la cual tú la puedes encontrar, sobre todo en zonas altoandinas que estén superando los 3.000 metros a 3.000 metros sobre el nivel del mar en adelante, ¿no? Por otro lado, vamos a ver los métodos de captura y contención de especies silvestres y exóticas, ¿no? Siempre cuando vamos a utilizar principios para capturas o contención, tenemos que tener en claro los principios éticos y legales. Tenemos que conocer toda la parte legal en cuanto a la caza. En este caso, no es una caza indiscriminada, es una caza controlada, una caza permitida con finalidades de conservación de especies exóticas y de fauna silvestre, ¿no? Entonces tenemos dentro de lo que podamos encontrar como legislación y parte legal, pero nosotros lo que tenemos que sobreponer ante cualquier normativa que nosotros tengamos, siempre va a ser el respeto por el bienestar del animal. La intención es, cuando se hace la captura, la intención es llevar al animal hacia un recaudo que le brinde la seguridad, la protección y de esta manera hacer procesos de recuperación, hacer procesos de mejoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo tratando y evitando de que haya algún tipo de daño o de lastimar al animal. Entonces siempre tiene que primar el respeto sobre el bienestar de nuestros animalitos y por ende es fundamental que nosotros utilicemos los mecanismos apropiados para hacer la captura o contención de las mismas, ¿no? Las técnicas, vamos a encontrar las técnicas de captura no invasivas, que son en este caso trampas, que son capturas trampas de captura viva, como jaulas, redes, etcétera, etcétera. Son técnicas no invasivas porque lo que buscamos con esta técnica es no lastimar al animal. Entonces, por eso la denominación como tal.
Independientemente de lo que se utilice, en ningún momento el animal va a estar en riesgo o de ser lastimado. Al contrario, lo que buscamos es de que el animal, si es posible, se introduzca directamente en nuestra jaula de traslado y nos permita hacer todo el trabajo ya de una manera más rápida, ¿no? Todo lo que se busca. Lo otro, los métodos de sedación con dardos tranquilizantes, eso lo tiene que hacer un profesional que sepa el proceso de dosificación de fármacos que tengan como principio de ser tranquilizantes eh, y de esta manera no a causar ningún tipo de daño a los animales, ¿no? Entonces, para eso es fundamental esto, ¿no? Los que hacemos la utilización de métodos de sedación, ya tenemos un proceso de adiestramiento. Los médicos veterinarios ya tienen, obviamente, dentro de su formación, ellos simplemente hacen un proceso de complementación. En el caso de nosotros, los ingenieros, ese proceso para el médico veterinario vendría a ser complementación, para nosotros vendría a terminar siendo un proceso de especialización, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta como métodos y métodos de captura y contención, ¿no? ¿Qué equipos tenemos que tener para la captura y la seguridad? Acuérdense que estamos trabajando con animales silvestres, trabajando con animales exóticos. Ambos son animales primitivos que todavía no tienen una forma de razonar o identificar cosas buenas o malas, ¿no? Si muchas veces se acostumbran a nosotros, es justamente por eso, por proceso de costumbre, más no porque identifiquen de que nosotros seamos buenas personas, sino porque siempre nos ven que no nos hacen o no atacamos, no hacemos nada, entonces ellos identifican de que nosotros simplemente no somos eso, ¿no? Es un tema más que se da por repetición que por que ellos puedan hacer algún tipo de raciocinio, ¿no? Entonces, teniendo eso, tenemos que tener todos los equipos de captura y todos los equipos de seguridad para poder realizar un trabajo eficiente y sobre todo con seguridad. Tenemos que tener guantes de seguridad, redes, jaulas de transporte, ¿no? Equipos de protección personal para el manejo seguro. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve, en primer lugar, como agentes protectores para el animal y al mismo tiempo nosotros como personas tenemos que tener las condiciones para poder ejecutar la captura de una manera segura, sin lastimar al animal y al mismo tiempo sin lastimarnos a nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué consideraciones tenemos que tener para el caso de la contención? Tenemos que tener un diseño de instalaciones adecuadas, espacios y enriquecimientos. Eso vamos a ver un poquito más adelante, el tema de los enriquecimientos, ¿no? El tema de contención quiere decir de que ya sea en su ambiente natural o sea en un ambiente de cautiverio, ese animal va a tener una zona restringida que me va a servir a mí simplemente para ir midiendo lo que tengo como objetivo. Puede ser comportamiento, puede ser recuperación, puede ser procesos de rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, puede ser de manera natural, o sea, aprovecho los espacios, pero empiezo a poner restricciones, es decir, por decir mallas, ¿no? Mallas que son las más fáciles de trasladar. Hago la utilización de mallas, restringo y durante un periodo determinado ese animal se va a encontrar aislado o se va a encontrar con otros animales, pero se van a estar aislados. Y lo otro es de que lo traslade hacia un lugar, a un centro de rescate y haga lo que tenga que hacer, obviamente también en un espacio controlado, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos que buscar siempre también es la minimización del estrés durante el periodo de manejo. Por eso es importante, y se decía en un inicio, la utilización de los tranquilizantes, que lo tiene que hacer un profesional, porque ese profesional va a hacer la dosificación para todo el proceso
incluyendo el proceso de traslado. La dosificación se hace con la intención desde que lo capturo hasta que lo llevo al lugar que lo quiero llevar. Me va a tomar un tiempo, entonces yo considero todo ese tiempo, hago la dosificación y lo que va a suceder es de que cuando ya esté terminando mi trabajo o ya haya terminado mi trabajo, el animal simplemente se va a activar, se va a despertar y la gente que la trasladó ya va a estar asegurada, ya va a estar fuera del espacio y lo que nos va a asegurar obviamente que no haya inconvenientes, que no haya incidentes u otras cosas, ¿no? Entonces, lo que buscamos acá, por ejemplo, estamos haciendo la utilización de un dardo, esperamos un tiempo prudente, que es entre 3 a 5 minutos. El animalito se va a empezar a sentar solo, no es necesario que nosotros tratemos de que el animalito lo haga de una manera, no, sí, solito el animal lo va a hacer, esperamos, una vez que ya se sentó, quiere decir de que ya el tranquilizante hizo efecto y por ende ya podemos empezar con lo que tenemos planificado. En este animalito ya lo podemos llevar hacia una jaula, de una jaula ya le llevamos a un medio de transportes y con el medio de transportes llegamos al lugar, al centro de rescate donde vamos a hacer el trabajo planificado, ¿no? Si está en ambiente natural, simplemente aprovecharemos ese tiempo y empezaremos a hacer la delimitación de los espacios que vamos a utilizar con fines de hacer un proceso de evaluación de este animalito o del grupo de este animalito, ¿no? Y si hay algún tipo de inconveniente de salud, aprovechamos y lo revisamos, ¿no? Esto, buscar en el ambiente natural siempre va a haber. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo no podía utilizar un dardo tranquilizante en este espacio porque tranquilamente el animalito puede caerse en el agua y en vez de rescatarlo, lo que voy a tener es un inconveniente. Entonces, tengo que conocer de repente los sitios, las zonas por las cuales transita y empezar a poner trampas. ¿Para qué? Para que al término de esto, simplemente el animalito entre en la trampa y la trampa nos ayude con el proceso de captura, ¿no? Por otro lado, tenemos que hacer enriquecimiento del ambiente y el comportamiento. Cuando hablamos de enriquecimiento, estamos hablando de que el espacio que nosotros vamos a utilizar, en primer lugar, el espacio de limitación que vamos a utilizar, ya sea para el cautiverio o el semi-cautiverio, el espacio que vamos a utilizar nosotros tenemos que darle el espacio que se asimile lo más posible a un tema del ambiente natural. Si estoy en un ambiente de semi-cautiverio, en un ambiente natural, entonces no voy a tener problemas de enriquecimiento, lo único que voy a hacer es eh, darle algo adicional. En el tema de sitios de zonas, sea de cautiverio, centro de rescates u otros, tengo que hacer ese proceso de tratar en lo posible de gestionar, de elaborar que el espacio en el cual voy a ubicar a mi especie que he capturado tenga las condiciones más cercanas a sus condiciones naturales. Por eso es importante hacer el proceso de enriquecimiento. Cuando hablamos de procesos de enriquecimiento, hablamos de un proceso de enriquecimiento ambiental. Estoy fomentando el comportamiento, fomento el comportamiento natural. Entonces, lo que busco, como les decía, es adaptar ese espacio y que se vea lo más real posible al espacio en el que normalmente y de forma natural se encuentra esa especie, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar. No simplemente voy a poner mallas, voy a poner, sí, tengo el gras, tengo unos árboles, y eso. No, tengo que tratar en lo posible de que sea lo más similar, lo más cercano al ambiente real. Lo otro es de que con esta implementación del enriquecimiento ambiental, lo que voy a reducir es el estrés y mejorar el bienestar del animal. Entonces, yo voy a tener un adecuado comportamiento del animal si yo le doy estas condiciones.
Caso contrario, como les decía, simplemente ya está el enmayado, ya le puse un techito, le puse un comedero, un bebedero, listo, me olvidé, ya no quiero saber nada. Ahí lo dejo. No tiene ningún aspecto similar a su ambiente natural. Ese animalito va a vivir estresado, va a vivir completamente estresado. Al estar estresado se va a alterar, es probable que se enferme. ¿Por qué? Porque no tiene el estrés está haciendo de que este animal tenga un comportamiento inadecuado, producto no del, del encierro como tal, pero sí el estrés que le está generando ese encierro, ¿no? Entonces, por más pequeño que sea el espacio y evitemos y hagamos un buen proceso de enriquecimiento ambiental, el nivel de estrés va a ser mínimo, porque por más pequeño que sea el espacio, pero por más cercano que esté a su realidad, es más que suficiente para que ese animal en ese espacio sienta de que está en su hábitat, ¿no? ¿Qué tipos de enriquecimiento tenemos que hacer? Tenemos que hacer enriquecimiento sensorial. Esto nos va a ayudar en procesos de estimulación visual, auditiva y olfativa. Esto lo hacemos con la finalidad de que si el animalito va a retornar o lo vamos a reinsertar en un ambiente natural, este animalito no tiene que perder estas condiciones y tengo que trabajar de manera permanente este enriquecimiento o estos tipos de enriquecimiento para que el animal siempre esté con esa seguridad de hacer las cosas de acuerdo a su ambiente, de acuerdo a su ambiente natural. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en consideración, ¿ya? El tipo de enriquecimiento cognitivo, es decir, hacer de que el animalito no pierda el tema de la concentración. Trabajamos en algunos casos, dependiendo de las especies, con rompecabezas y desafíos mentales, ¿no? Porque, como les decía, la idea en todo momento es de que el animal siempre esté de una manera activa. Más aún si lo que vamos a hacer es de que los animalitos, ¿sí? Los animalitos tengan tengan todas las condiciones que al momento de hacer la reinserción, el animal esté 100% preparado de poder retornar y poder nuevamente iniciar su vida en el proceso, eh, en el proceso de reinserción, ¿no? Enriquecimiento físico, las estructuras tenemos que poner estructuras para trepar, cavar, nadar, etcétera, etcétera. Obviamente, dependiendo de la especie, es lo que nosotros tenemos que poner. Digamos que en este caso son como pequeñas obstáculos que nosotros ponemos con la intención, como les decía, de simular la parte real, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿no? Esa es la forma en la cual se debe de ir trabajando la parte física y la parte social también, ¿no? La parte social, la parte, la parte social, que es en este caso la interacción con otros individuos, si es apropiado, ¿no? ¿Cómo se comportan? Inicialmente los tenemos aislados, están solos y después lo que tenemos que buscar es de que haya un tema de socialización, cómo se comporta, si interactúa o no interactúa, si se aísla, si se aleja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los tipos de enriquecimiento que nosotros tenemos que tener en consideración y con las cuales podemos nosotros trabajar, ir trabajando. ¿Para qué? Si vamos a hacer esto, nos sirve para los procesos de reinserción a un hábitat natural.
Entonces, esto tiene que ser desde el minuto uno, desde que lo tenemos que estar de que el animal no pierda la condición de silvestre, de que nosotros de repente de sí, le vamos a alimentar porque es parte de nuestro proceso, pero que ese proceso de alimentación parezca un proceso natural, que sea un proceso propio. Y de esta manera vamos a asegurar de que el animalito en algún momento retorne, luego de su proceso de recuperación u otras cosas, retorne estando 100% activo. Implementación de programas de enriquecimiento. Esto es sumamente importante porque nos va a ayudar en los procesos de evaluación de necesidades individuales y de especie, monitoreo y ajustes de las intervenciones de enriquecimiento. Es decir, que con qué frecuencia lo vamos a ir haciendo, si es bueno hacerlo diario, interdiario, de repente lo que quiero es que si lo hago diario es porque quiero que esté siempre preparado, porque en algún momento lo voy a trasladar y ya, listo, llegó el traslado y el animal se va 100% a hacer su proceso de reinserción. De repente es un proceso de recuperación largo, prolongado, entonces voy haciendo que estos procesos sean lentos, o sea, que por un lado no se olvide, pero por otro que se sienta que se está recuperando y así, ¿no? Eso es lo que voy haciendo con la evaluación de los programas de enriquecimiento. Y el monitoreo, obviamente, me va a ayudar a hacer los ajustes necesarios y, 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 y medir los periodos con los cuales voy a hacer el proceso de enriquecimiento. La evaluación del comportamiento, las observaciones del cambio en patrones de actividades. Si yo veo que estoy haciendo mi enriquecimiento, pero veo que el animal ya perdió su proceso de, de actividad silvestre, entonces lo que voy a hacer es cambiar y empezar a utilizar ese animal ya para 100% en cautiverio. Pero si llego a ese nivel, quiere decir de que los otros procesos de enriquecimiento no lo hice de manera adecuada. Análisis del éxito del enriquecimiento a nivel de la salud mental del animal. ¿Cuándo vamos a ver esto? Cuando vemos que el comportamiento del animal es un comportamiento adecuado, de acuerdo a su especie y que en todo momento el animal siempre va a notar o mostrar un comportamiento dentro de lo normal. Por más que se encuentre en cautiverio, siempre va a tener esa condición de comportamiento adecuado, ¿no? De acuerdo a lo que ya nosotros conocemos, como sucede con este osito, ¿no? Acá está bien, sí, tengo ahí alrededor un montón de plantas, pero el trato en lo posible de que el animalito se sienta como en su casa y le empiezo a cortar ramitas de bambú, lo tengo ahí, lo voy cambiando. Entonces, el animal, por más que sepa que no es un bambú, por más que vea, o, bueno, no, nunca va a saber si es natural lo que le estamos poniendo, pero por más que sienta que está esas hojitas de bambú, esas ramitas de bambú, va a sentirse en su ambiente y lo va a hacer y va a comportarse de una manera adecuada. La mirada va a ser una mirada en la cual siempre te va a transmitir de que el animal se siente cómodo, ¿no? Y en este caso hacer proceso, por ejemplo, acá, ¿no? Hacer la utilización de los espacios, hacer que sea así. Vemos al fondo que hay una limitación, perfecto, pero el resto está normal. Le pongo zonas de juego que nos sirvan a nosotros para tenerlo ahí. Mira, ¿esto qué es? Es un objeto extraño. Y primero va a estar agresivo, después va a estar como que ya, muy bien. Entonces, lo tengo activo, lo tengo en todo momento, lo tengo activo. Luego pasamos a protocolos de rehabilitación de animales heridos y enfermos. Siempre se va a hacer un proceso de evaluación inicial y de diagnóstico independiente. Normalmente lo vamos a encontrar en selva, los guardabosques, los guardaparques. Son profesionales que andan constantemente, encuentran animales heridos, pum, hacen el llamado de alerta, hacemos el proceso, nos acercamos, el médico veterinario, el personal de apoyo. Hacemos el proceso de evaluación, el diagnóstico, los exámenes físicos completos. Normalmente lo que hacemos es agarrar al animal, llevarlo hacia la zona de rescate, a la clínica. Bueno, la clínica lo conocemos porque es una parte en la cual se va a hacer todo este proceso.
El médico veterinario se encarga de esto, hace pruebas de laboratorio para identificar cuál puede ser el problema, imágenes, diagnóstico con imágenes de ser necesario, por ahí alguna fractura, algún golpe, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de haber hecho esto, pasamos a un plan de tratamiento médico, hacemos la medicación adecuada, empezamos a hacer el control del dolor. Una vez que hacemos esto, lo que buscamos obviamente es disminuir el dolor, disminuir eh, la inflamación, dependiendo si hubiese, y de ser necesario, pues se tendrá que llegar a un proceso quirúrgico, ¿no? Eso ya obviamente el diagnóstico o evaluación inicial nos va a decir eso, ¿no? Si necesitamos o no. Y en caso de que se haya hecho, tenemos que hacer el procedimiento tal cual lo hacemos con nuestras mascotas. No hay más ciencia ni cosa diferente. Simplemente seguimos con los protocolos que se siguen normalmente en la veterinaria para animales de acompañamiento o mascotas, ¿no? Los cuidados de rehabilitación, terapias físicas y ocupacionales. Obviamente va a depender de la especie, tenemos que tener también los espacios de protección, hacer un proceso de alimentación y nutrición de manera adecuada, hacer la suplementación de vitaminas, minerales que nos ayuden en el proceso de recuperación y obviamente hacer el monitoreo y seguimiento de manera continua, ¿no? Las evaluaciones periódicas del proceso, eso obviamente lo tiene que hacer el médico veterinario, el proceso de rehabilitación, el médico veterinario ya va a tener un personal que se va a encargar de ello, cada uno con la experiencia necesaria para ir manejando de acuerdo al tema de las especies, ¿no? El ajuste del plan de tratamiento dependiendo de ser necesario, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es de que el animalito ingrese en un proceso va a tener su proceso de medicación, una vez que ya hizo, de acuerdo al diagnóstico, lo que ya se hizo en la parte médica, se procederá a hacer la rehabilitación de acuerdo a la lesión o la gravedad de la enfermedad o la herida. Y finalmente lo que buscamos es de que ese animalito nuevamente retorne a su espacio o ambiente natural para continuar con la actividad y hacer el proceso de conservación como tal, ¿no? Luego tenemos el proceso de reintroducción o reinserción, como les venía diciendo, de animales rehabilitados a su hábitat natural. Acá tenemos que tener ciertos criterios para el proceso de reinducción o reinserción. La recuperación tiene que estar completa y el animal tiene que continuar con su autonomía. Eso es un proceso que ya se va bien. El proceso físico, en la recuperación física completa sí lo podemos tener, pero tenemos que ir a retroceder un poco y ver los procesos de enriquecimiento. Si veo que el animal está 100% activo, es 100% autónomo en sus actividades que va a realizar, entonces ya puedo decir de que el animal está apto para su proceso de reintroducción o reinserción, ¿no? La evaluación de la actitud física y mental, eso también como parte del comportamiento, es decir, si el animalito vemos si va a ser capaz ya de no andar en un espacio limitado, sino de andar en un espacio mucho más amplio. Eso es lo que tengo que hacer procesos de evaluación como criterios para el proceso de reintroducción, ¿no? Fases que voy a encontrar en el proceso de reintroducción es primero el acondicionamiento, adaptación al ambiente natural controlado, es decir, me voy hacia el ambiente natural, limito un espacio relativamente amplio y empiezo a darle espacio, ¿no? Le voy dando el espacio, voy viendo cuál es el comportamiento y poco a poco voy ampliando hasta que llegue un momento en que ya simplemente dejo al animal libre porque ya me demostró de que puede hacer su proceso de manera autónoma, como siempre debe ejecutarse, ¿no? La liberación tiene que ser suave, es decir, progresiva, ¿no? Hacer una introducción gradual en el entorno
natural. Por decir, el día de hoy le doy 25 metros cuadrados o 25 metros o un radio de 5 metros, al día siguiente le amplío a 7, al tercer día 10, al cuarto día 15, al quinto día 30, al séptimo día 60 y al último día ya le dejo a su libre disponibilidad porque durante ese periodo me ha ido demostrando que porque se comporta de manera natural, es autónomo, sigue su instinto, entonces yo lo que hago ya es liberarlo por completo y ahí lo dejo, ¿no? Que siga ya con su vida, ¿no? Monitoreo post liberación, hacer seguimiento y apoyo en el proceso de adaptación. El proceso de adaptación, ya les decía, sí o sí tenemos que estar porque tenemos que ir evaluando. En algunos casos se pone rastreadores con GPS que nos ayuden a localizarlos de una manera más rápida, hacer procesos de evaluación. Esos procesos los hacemos periódicamente. El guardaparques es el que hace en sí, va a hacer la ubicación del animalito, eh, lo mira, lo monitorea, nos envía la información. Si él considera de que nosotros tenemos que ir y visitar, lo hacemos. Caso contrario, simplemente ya el guardabosque o el guardaparque nos va diciendo, nos va dando la información del monitoreo, ¿no? Si nosotros consideramos que es necesario hacer un monitoreo, también igual nos acercamos, porque nosotros a veces estamos más abocados al tema de, el proceso de recuperación y rehabilitación, ¿no? Tenemos desafíos y ciertas consideraciones que tenemos que tener en este aspecto, ¿no? Uno que es hace el aseguramiento del hábitat adecuado. Nosotros tenemos que estar seguros que al lugar a donde lo vamos a enviar es el hábitat en el cual esa especie ocupa. Si no es así, vamos a tener dificultades porque es probable de que sí, su proceso de adaptación, como les he ido diciendo, pueda ser bueno, porque el espacio todavía es un espacio controlado, pero cuando ya salga, de repente es un espacio en el cual no se encuentra con otros individuos de su especie. Entonces ahí podemos tener problemas, puede estar en solitario y no estamos cumpliendo con el aspecto o el objetivo que tenemos para este manejo ¿no? Para el manejo de estas especies, que ese es el proceso de conservación. Entonces, no tendría en este caso un sentido lógico hacer lo que le acabo de mencionar, ¿no? La idea es de que pongamos ese animal, vuelva a estar dentro de su grupo, de su especie, se empiece también a reinsertar o introducirse nuevamente uno de su especie y de esta manera poder seguir ya con su vida, ¿no? Las evaluaciones de amenazas y riesgo, depredadores, caza furtiva, esto sobre todo el tema de la caza. Sabemos que es un tema que no se puede controlar. Hay muy pocas personas que se dedican a cuidar el medio ambiente. Existen muchas personas que buscan un interés económico a partir de estas especies para comercialización y otros aspectos. Entonces, es un tema que se tiene que trabajar y para mí se tiene que trabajar desde el tema educativo, ¿no? Casos de éxitos, ejemplos, por ejemplo, de programación de reinstrucción de reinducción exitosa es el tema de los osos panda en las zonas asiáticas. Los osos pandas estuvo en peligro de extinción, se los llevó a todos los que se pudo a zonas de cautiverio, se hizo procesos de reproducción y poco a poco se fue haciendo un proceso de reintroducción o reinserción a su ambiente natural de las especies, obviamente sin dejar de lado la parte de cautiverio. Y hoy en día ya se tiene que los osos pandas han recuperado ya su condición, no están ya en peligro de extinción. Es lo que nosotros tratamos de buscar, ¿no? De que el proceso de reinserción sea el adecuado. Como les decía, los mandamos en algunos casos con rastreadores para poder hacer el proceso de seguimiento y monitoreo, ¿no? Esto no es para siempre, en algún momento vamos a tener que quitarlos, sobre todo cuando veamos de que su proceso
o su vida lo está haciendo ya con toda la normalidad. Finalmente, tenemos que tener como síntesis de los aspectos claves es la importancia del manejo responsable y ético. Tenemos que tener en cuenta que no estamos trabajando con animales que van a terminar siendo beneficiados o siendo sacrificados para un proceso de alimentación, sino de que estos animales lo estamos manejando con la finalidad de poder seguir teniendo un ecosistema, seguir teniendo la naturaleza que nos permita y nos dé las condiciones de vida adecuadas, no solo a las especies, sino también a nosotros como seres humanos. Ayudamos a la contribución de la conservación y sostenibilidad de los espacios naturales, que es lo que se busca hoy en día. Los espacios naturales cada vez se han ido disminuyendo y lo que queremos es ahora no disminuir, sino ampliar. Llamamos a la acción, empezamos, creo que tenemos que es el momento de empezar a fomentar la educación y conciencia pública de la protección de los animales exóticos y silvestres, la importancia que tiene cada uno de ellos dentro de nuestros ecosistemas y la participación de programas, de conservación y voluntariado. Hoy en día, al menos en Perú, en la zona en donde yo estoy, hay voluntarios, pero lamentablemente es la voluntad, no hay muchas veces un factor económico que nos permita de repente poder ser mucho más eficientes con su apoyo. Pero el trabajo que realizan siempre es positivo, ¿no? Bien, vamos a ir tratando ya de concluir. Hay algunas consultas que me han ido haciendo. Me dicen, en caso de inmovilización química de felinos, ¿qué fármacos puedo utilizar? Normalmente utilizo, lo que yo suelo utilizar es de las familias de las acetropamacinas, ¿no? En este caso, como principio activo, la fenotiacinas, ¿no? Las fenotiacinas es lo que yo utilizo para el caso de felinos, ¿no? Bueno, utilizamos, no digo yo, porque en realidad estoy monitoreado por un médico veterinario. Si bien es cierto que tenemos ambos la experiencia, pero siempre tengo que hacer la consulta con él para el proceso de dosificación de tranquilizantes y hacer el trabajo de una manera multidisciplinaria, porque esto es un trabajo multidisciplinario. Dentro del equipo también tenemos ingenieros forestales, ingenieros eh, es- forestales, ingenieros ambientales. El equipo trabaja y tratamos siempre de trabajar utilizando cada uno de los criterios que se necesitan para poder llegar a un buen manejo, ¿no? ¿Qué pruebas de diagnóstico considera indispensables en el caso de los primates? En realidad es para todos en específico. No, cuando nosotros hablamos de medicina veterinaria, ¿no? O de sanidad animal es en general, ¿no? Siempre lo que se va a sacar es a nivel de sangre para determinar cuál es el estado de salud del animal, cómo se encuentran los niveles de leucocitos, plaquetas, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos hacer un estudio completo a nivel de sangre para determinar cómo se encuentra el animal, qué condiciones tiene, ¿no? Desde el punto de vista de salud, eso nos indica. Hacemos un proceso de orines para determinar si hay concentración concentración de nitritos, nitratos u otros tipos de sustancias, ¿no? Porque sabemos que estos animalitos viven y tenemos que identificar cuál es su condición como tal. Y a nivel de heces, obviamente, sabemos que estos animalitos, si hacen un proceso de desparasitación, lo hacen de manera independiente, sí, pero no de manera que se debe hacer. Entonces, buscamos identificar cuál es el estado de salud. Entonces, todas las pruebas que sean necesarias o que el médico veterinario considere que sean necesarias van a ser útiles en realidad. Todo es útil en este tipo de especies, no solamente en este, sino en las domésticas también. Entonces, solamente que en estas especies tenemos que hacer de que los diagnósticos o las pruebas que vamos a utilizar para hacer un diagnóstico sean lo más completo posible, ¿no? Porque estos animalitos no tenemos historial clínico,
no tenemos absolutamente nada, no tenemos ningún tipo de información. La única información que nos puede dar son los diagnósticos, en este caso las pruebas que podemos utilizar para hacer un proceso de diagnóstico. Si no hubiese más dudas ni consultas, no me quedaría más que ir concluyendo ya esta noche de capacitación, no sin antes agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencia, de conocimientos sobre el manejo y cuidado de especies exóticas y silvestres, ¿no? Esperando que esta noche haya sido de su completo agrado, de todos y cada uno de ustedes. Yo me despido, no, yo he estado puntualito, no fue un factor mío, tengo otras actividades que hacer, por eso les digo, si no hay muchas, no hay más dudas de lo que ya expresé, no me quedaría más que agradecerles a todos. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones.